El tema que te traigo te va a interesar. Como siempre, te invito a darle like y a suscribirte, ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad. ¿Has oído alguna vez hablar de la técnica Pomodoro? No estamos hablando de tomates, que al fin y al cabo es eso lo que quiere decir en italiano. La técnica Pomodoro es un método para gestionar tu tiempo y que éste te sea más productivo. Fue desarrollada por el ingeniero informático italiano Francesco Cirillo a finales de los 80 y es un sistema que consiste en fragmentar tus actividades en distintos tiempos. ¿Por qué Pomodoro? Alude al reloj que se usa en la cocina para medir los tiempos de cocción que, según Francesco, solo viene en forma de tomate. Cada periodo productivo de estudio o trabajo se divide en 25 minutos. Estos son los famosos pomodoros, que a su vez están separados en pausas para descansar. La idea es que estas pausas frecuentes sean capaces de mejorar tu agilidad mental, preparándote para el próximo tomatazo. Pero si pensabas que solo era esto, te digo que no. La técnica está formada por 5 etapas: planeamiento, anotación, registro, proceso y visualización. En las etapas de planeamiento y anotación se elabora una lista con las tareas que se deben completar, por ejemplo, en una jornada laboral o de estudio. A medida que se completan los distintos pomodoros, se los registra para un análisis de la marcha del trabajo y así tomar medidas para mejorarlo. El autor recomienda utilizar un reloj en el que se puedan girar las agujas, que además emita el típico tic-tac y sonido de alarma, porque inconscientemente esta acción imprime compromiso físico de iniciar y llevar a cabo la tarea. Pero de los 80 a esta parte, los relojes de aguja han caído en desuso y ya tenemos apps de smartphones disponibles en la tienda de tu teléfono para tal fin, como Focus To Do o Pomodoro Timer. Resumiendo, se decide la tarea que se va a realizar, se programa el pomodoro en un lapso de 25 minutos, se trabaja de manera concentrada e intensiva sobre el pomodoro hasta que suena la alarma, se registra que se ha cumplido con un pomodoro, se toman los 5 minutos de descanso consistentes en caminar, escuchar un tema musical, tomar un café, algo totalmente distractivo. Se retoma la actividad con un nuevo pomodoro operando de la misma manera. Cuando se completan 4 pomodoros, y acá viene lo bueno, el descanso obligado es de 25 a 30 minutos. Algunas consideraciones, pros y contras. En el ámbito laboral, la técnica podría contribuir a mejorar la productividad y evitar interrupciones, pero queda a la vista que no es recomendable para el trabajo en equipo o el estudio grupal. No obstante esto, ya han surgido soluciones como el pomodoro a pares, que sería aplicar la técnica entre 2 personas que comparten un mismo objetivo. Es una técnica bastante utilizada por programadores, escritores, estudiantes, y aunque se la ve muy rígida y estricta, nada impide que la ajustes a tus necesidades, tanto los periodos de actividad como los de descanso. Algunos intérpretes de esta técnica dicen que contribuye a gamificar o ludificar las actividades. Esto es, asemejar la actividad a un videojuego y hacerla más llevadera. El cumplimiento de un pomodoro sería pasar al nivel siguiente y el descanso serían los créditos. Practicarla supone romper con nuestros hábitos y acomodarse, pero si hay algo que nos caracteriza a los humanos es nuestra capacidad de adaptación. En Internet encontrarás muchísima bibliografía con consejos sobre cuándo es recomendable aplicarla y cuándo no, las distintas formas, etc.
Por lo pronto mi aporte llegó a su fin. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.